Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como sabemos, trabajar en construcción siempre tendrá riesgos asociados. Obviamente, intentaremos eliminar y aislar todos los riesgos potenciales en una tarea, pero siendo francos, esto es prácticamente imposible. En este video vamos a hablar de unos fieles compañeros con los que podemos contar a la hora de protegernos ante accidentes en nuestro trabajo. Nos referimos a nuestros elementos de protección personal. Más conocidos como EPPs, son definidos como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente fabricado para preservar el cuerpo humano de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. En relación a estos elementos, es básico saber que, primero, son de uso obligatorio y deben ser seleccionados en relación a la tarea que realizaremos y sus condiciones específicas. Una mala selección de EPPs puede provocar accidentes aún más graves, dando la falsa sensación de protección del trabajador. Segundo, deben ser asignados de forma personal, o sea, si tenemos asignado un elemento, no debemos compartirlo. Tercero, deben ser de tamaño y calce adecuado al trabajador. Y cuarto, el EPP entregado es de responsabilidad del trabajador en relación a su buen uso y cuidado. Por otro lado, estos elementos nunca deben ser modificados o alterados bajo ninguna circunstancia, ni tampoco usados con un fin distinto a proteger del riesgo para el que fueron creados. Es importante saber que los equipos de protección personal a utilizar frente a un determinado riesgo deben ser seleccionados por profesionales especializados y de acuerdo a las normas establecidas. Por lo tanto, y como ya sabemos, para cada tarea o incluso para ingresar a la obra existen elementos de protección que podemos utilizar para protegernos en caso de accidentes. Entonces nosotros nos preguntamos cómo vamos a manejar toda esa información. Fácil. Debes asistir y prestar atención a las capacitaciones al respecto y a la señalética instalada en obra. Además, es importantísimo revisar el estado de nuestros EPPs asignados periódicamente para asegurarnos que están en buen estado, por ejemplo, sin grietas ni desgastes importantes. Ahora podemos ir al grano. Los elementos de protección personal se clasifican según la parte del cuerpo que protegen: cabeza, oído, ojos y cara, vías respiratorias, manos y brazos, tronco y abdomen, pies y piernas, y para la piel. Veremos ahora un poco más en profundidad cómo nos protegen e indicaciones de uso. En Chile, de todas las lesiones laborales, la cifra de accidentes en la zona de la cabeza llega al 17% en el caso de los hombres y al 12% en el caso de las mujeres. El casco es obviamente el elemento que protegerá nuestra cabeza de caída o proyección de objetos, choques contra objetos fijos, golpes provocados por la caída del trabajador, contacto con energía eléctrica y exposición a líquidos calientes o corrosivos. Algunas recomendaciones importantes para el uso de cascos son: el casco debe estar siempre bien ajustado a nuestra cabeza, para que se traduzca en estabilidad y firmeza. Debemos utilizar casco con barbiquejo cuando realicemos trabajos en altura con el fin de asegurar su retención y evitar su caída. Inspeccionemos nuestro casco previamente al uso. Debemos buscar por hendiduras y grietas en su concha, así como también pérdida de flexibilidad, grietas y daños en correas. El exceso de ruido daña las células capilares del oído, las cuales van perdiendo su capacidad de vibrar, traduciéndose en una pérdida gradual de la audición. Un trabajador con sordera profesional al principio no se dará cuenta de ella, y esta va avanzando mientras más tiempo exista de exposición al ruido. Esta es invalidante e irreversible. Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades de atenuación, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. Estos pueden ser fonos o tapones auditivos. Los fonos deben permitir sellar completamente tu oído, para lo cual deben ajustarse correctamente en altura y posición.
Los tapones auriculares, en tanto, se insertan en el conducto auditivo para atenuar los sonidos. El tapón auricular debe ajustarse bien para que éste sea eficaz, ya que la más leve fuga disminuye considerablemente su poder atenuante. Al utilizar herramienta es cuando estamos más expuestos a proyecciones de partículas o químicos. Entre los peligros que pueden dañar tus ojos o cara están la proyección de cuerpos extraños, los aerosoles sólidos y líquidos y también los gases y vapores. Asimismo, las radiaciones de distinto origen, tales como la ultravioleta o infrarroja que emiten los equipos de soldadura, el sol o los hornos pueden provocar lesiones agudas o crónicas a nuestra vista. La gravedad de las lesiones puede ser desde una simple irritación debido a la entrada de polvo hasta la pérdida total o parcial de la vista, causada generalmente por proyecciones a alta velocidad o exposición directa a químicos. Atención con estas indicaciones. Un par de anteojos normales nunca reemplazarán unas antiparras de seguridad, ya que éstas nos entregan protección en forma frontal y lateral. Además, están diseñadas para resistir impactos. Debemos utilizar antiparras con filtro de luz ultravioleta para trabajos al sol. Si el calor y radiación son de gran intensidad, disponemos de máscaras de soldador, que ofrecen una protección ocular más completa y también protegerán nuestra cara. Se estima que 1 de cada 4 trabajadores está expuesto a sustancias tóxicas en su labor. Además, muchas situaciones peligrosas no son visibles y te darás cuenta demasiado tarde. Los daños por estas sustancias se pueden manifestar como irritación de la nariz, garganta y pulmones, y en casos más graves en enfermedades como la silicosis. Para nuestra protección en obra, contamos con purificadores de aire, es decir, mascarillas desechables, respiradores de media cara y máscaras de rostro completo, cuyo uso efectivo está condicionado al sellado correcto entre la máscara y nuestra piel. Por lo tanto, si utilizaremos alguno de estos elementos, no se permite el uso de barba abundante, ni tampoco correas de sujeción sueltas o mal puestas. El elemento filtrante debe ser seleccionado de acuerdo al contaminante: polvo, humo, productos químicos en estado de vapores o gases. Es por esto que cada vez que usemos un respirador debemos revisar su correcto sello y ajuste. Ojo, que los filtros no son intercambiables y deben ser desechados cuando corresponda según el fabricante. En relación a esto, para saber si tu respirador necesita cambiar filtro, necesitas considerar lo siguiente. Los filtros usados para partículas dificultan la respiración cuando se encuentran obstruidos. Los filtros usados contra vapores despiden un olor químico cuando el filtro de la mascarilla esté saturado. Cuando esto ocurra, reemplaza el filtro del respirador de inmediato. Nuestras manos son las partes del cuerpo más expuestas a accidentes. Tanto es así que 1 de cada 3 accidentes laborales afecta a las manos de los trabajadores. A su vez, el 70% de los accidentes en las manos ocurren cuando los trabajadores no llevan guantes de protección. Existen distintos tipos de guantes con finalidades de protección distintas. Entre los más comunes encontraremos guante de cuero, cuero reforzado o cabritilla, para evitar lesiones por abrasión, roce y hasta ciertos cortes. Guantes de PVC o neopreno, para el manejo de productos químicos y lubricantes. Guantes dieléctricos, necesarios para la manipulación de cables de bajo a alto voltaje. Y guantes de hilo engomado, para mayor agarre de herramientas, que evitan el cansancio excesivo al empuñar un martillo, por ejemplo. Entonces, atención con lo siguiente: usar siempre guantes de protección y que sean los adecuados para tu labor. No ocupes accesorios en las manos, anillos, pulseras, relojes, etc., ya que estos pueden engancharse en fierros, inducir electricidad o quemarse, generando graves lesiones o amputaciones. Utiliza el guante correcto. Es muy importante usar los guantes de protección específicamente diseñados para los riesgos y tareas que vas a ejecutar, así como también la talla adecuada del mismo.
Para proteger nuestro tronco y abdomen contamos con chalecos, chaquetas y mandiles de protección que actúan principalmente ante perforaciones y cortes en trabajos que puedan generar proyección de partículas. El elemento debe ser lo suficientemente grueso para protegernos y de una tela que resista las proyecciones o químicos a los que nos veremos expuestos. Otro cuidado que debes tener es ajustarlo de forma que no se suelte o deje espacios vulnerables en tu tronco. Al interior de la obra es obligación utilizar zapatos de seguridad. Los zapatos de seguridad cuentan con punta de acero, que evitan lesiones en tus dedos. También cuentan con protección en la planta, que evita heridas punzantes por pisar clavos o tornillos. Además, poseen aislación eléctrica. En general, el único cuidado que debemos tener con ellos es que sean de nuestra talla para evitar molestias u otro tipo de accidentes. Y obviamente solicitar el reemplazo cuando ya no estén en buenas condiciones. El primer dato que deberíamos saber sobre el cuidado de nuestra piel en el trabajo es que el cáncer de piel es por mucho el tipo de cáncer más común de todos. Se considera trabajadores expuestos a radiación UV solar a quienes trabajen expuestos al sol directo entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo de cada año, entre las 10 y 17 horas, a quienes se desempeñan bajo radiación solar directa con un índice UV igual o superior a 6 en cualquier época del año. El índice de radiación ultravioleta es una medición sencilla de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol. Es un indicador de los riesgos para la salud humana. Es importante saber que cualquier trabajador puede tener riesgo de cáncer de piel, pero tienen mayor riesgos las siguientes personas: con la piel muy clara, rubios o pelirrojos y de ojos claros, con 50 o más lunares en el cuerpo, con antecedentes de quemaduras solares en la infancia, y por último, trabajadores con antecedentes personales y familiares de cáncer de piel. Elementos como lentes con filtro UV, gorros y ropa que cubra la mayor partida del cuerpo y de preferencia de colores oscuros, ya que tienen la capacidad de absorber más cantidad de radiación. Junto a esto, es necesario e imprescindible utilizar bloqueador solar para cubrir toda área de piel expuesta. Esto deberemos realizarlo con la frecuencia indicada según la cantidad de horas que trabajaremos bajo exposición a radiación solar. Para terminar, me gustaría recordarles 3 cosas muy importantes. Primero, debes inspeccionar regularmente tus elementos de protección personal para así detectar fallas. Cuando las detectes, debes informarlas para generar los respectivos reemplazos. Segundo, que uses tus CPPs no te exime del cumplimiento de las normas de seguridad exigidas en obra para cada labor específica. Y tercero, usar los elementos de protección personal adecuados y de la forma correcta no te convierte en un superhéroe o algo por el estilo. Así que siempre tienes que estar atento a tu entorno y evitar acciones peligrosas siguiendo las normas de seguridad. En lo que sí te convierte es en un trabajador responsable, consciente y que trabaja seguro. Piensa en lo poco que cuesta usarlos y en la protección que nos ofrecen. No hay donde perderse. ¡Úsalos!